Listo, muy buenas Listo. tardes, feliz lunes, feliz comienzo de mes, feliz comienzo de trabajo, si es que otra vez están regresando a sus trabajos. Me da mucha alegría ver a las personas que se han conectado. Yo sé que hoy es un día muy sui generis para muchos y que muchos están retornando a una pseudo normalidad. Pero bueno, de todas formas, premio por estar acá y premio por de verdad seguir ahí súper conectados con nuestro Aprende desde casa. Hoy tenemos una persona maravillosa que he recibido muy buenos comentarios en muchos chats de muchas personas que la conocen, que la han escuchado. Ella es Ana Prada y hoy vamos a hablar sobre agricultura sostenible y agricultura comunitaria. Ana es administradora de empresas y socióloga de la Universidad Javeriana, becaria de entrenamiento internacional en diálogo y mediación de la Universidad de Uppsala y del curso internacional de sistemas alimentarios de la Universidad de Wageningen. Espero haberlo dicho bien. Fundadora del medio de comunicación Tres Colibrís y trabajó para Cáritas Colombia en relación a la implementación del artículo 1 de los acuerdos de paz. Ha trabajado en proyectos para el PNUD, el UNFAO, la Unión Europea y la Fundación Suyusama. Ana, como les conté, fundó Tres Colibrís y Tres Colibrís es una organización de medios de comunicación que contribuye al fortalecimiento de la comercialización y la logística de productos provenientes de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Trabaja en la construcción de un campo sustentable conectado con la ciudad en Colombia y en Latinoamérica y busca e involucra productores de alimentos y productos agroecológicos. Por tanto, son productos saludables que facilitan el acceso a los consumidores. Así que, bueno, querida Ana, sé muy bienvenida a este espacio. De verdad que me da mucha alegría hablar de este tema hoy, además porque mañana es el Día Nacional de los Campesinos y las Campesinas en Colombia. Entonces, creo que vamos calentando motores para reconocer a este gran grupo de seres humanos que de verdad creo que este año hemos entrado en conciencia de lo importante que son y de todo lo que dependemos de ellos. Así que, querida Ana, la audiencia es tuya, adelante. Bueno, Charlie, muchísimas gracias por esa presentación tan bonita. Ya que somos pocos, vamos a tener la oportunidad de hacer un espacio bien conversado, bien alegre. El tema que les voy a presentar el día de hoy es ciudadanía sustentable y agricultura comunitaria. En este momento de epidemia hemos visto que se ha vuelto a estar muy en boga los mercados locales, consumir alimentos de origen local, en todas partes del mundo. Ustedes ven en Francia, en Guatemala, en Chile, en Colombia, en Estados Unidos, en todas partes las personas están aprovechando este momento para conectarse con los alimentos y se están creando como nuevas también con los territorios, como de apropiarse de los contextos urbanos, y quiero compartirles experiencias que tienen que ver con este tema. Eh, Existen unas nuevas formas de habitar las ciudades, más sustentables y más arraigadas, y tienen la característica que promueven la construcción de relaciones de proximidad entre los alimentos que nosotros comemos y su... Básicamente, este espacio va a ser una actividad de reflexión que a las personas que se inscribieron en este conversatorio les hicimos una pregunta, entonces ahorita les voy a mostrar lo que respondieron. Después un contexto, unas estrategias locales que existen en relación a estas nuevas formas de agricultura y también algunas experiencias que existen acá sobre todo en Bogotá, porque hay en todo el país, pero pues voy a compartir experiencias de acá de Bogotá. Y finalmente unas preguntas y un compartir de palabra. Bueno, para participar en este conversatorio les habíamos pedido que resolvieran una pregunta inscribiéndose en Mentimeter, que es una herramienta que recomiendo un montón. La conocí en una clase de un amigo que está dictando virtualmente y es muy chévere para recolectar información porque es muy visual.
Entonces, la pregunta que le hicimos a las personas fue, ¿de dónde vienen los alimentos que consumiste hoy? La mayoría de las personas están adquiriendo sus alimentos en supermercados, pero también llama la atención que hay como dos grandes líneas, ¿no? Están, por ejemplo, acá vemos Cundinamarca, Papa Criolla, Ideaño, Bioquímico, Huerta, Facatativá, Macpollo, Campo, Girón, del Campo. Entonces, por acá decían también de la agroindustria. Hay como dos vertientes grandotas, una es la agroindustria y el otro es como de la agricultura local, campesina, que es como la tendencia también en todo el mundo. Entonces, bueno, la mayoría de personas entonces están teniendo como sus alimentos o de contextos súper cercanos, de lo que llamamos circuitos cortos, o de la agroindustria, que no, pues no es de sorprender. Entonces, ¿de dónde nacen estas reflexiones de nuevas formas de ciudadanía, de agricultura comunitaria? Realmente son históricas, porque la agricultura comunitaria es de larga data y especialmente acá en Latinoamérica, pues nuestros ancestros incas, mayas, desde hace muchísimo tiempo desarrollaron la agricultura en comunidad. Sin embargo, para fines de este contexto que les quiero compartir particularmente, ay, se conectó Julián, hola. Hay como tres líneas que me parece que tienen como mucha influencia para entender estos fenómenos. La primera es el auge de las identidades, tiene eventos que hubo en Francia de mayo 68, donde empezaron desde la cadena a gestarse muchas reflexiones sobre lo identitario, que abrió el debate de ya no solamente cuestiones de clases, sino también de identidades, que tiene como su connotación cultural, y también ahí está la vía campesina, que es un movimiento latinoamericano que ya tiene como 20 años que han estado motivando mucho reflexiones sobre las identidades rurales y que gracias a ellos en el 2018, en diciembre, las Naciones Unidas aprobó la declaración que reconoce a los trabajadores rurales y a los campesinos y campesinas. La preocupación por la sustentabilidad, por el cambio climático, desde hace muchísimo tiempo se venía teniendo, pero recientemente empezó a tener, digamos, a estar más en escenarios académicos, científicos y de movimientos sociales, porque las formas de industrialización se han acelerado de tal manera que están generando muchos daños ambientales y, digamos, desde el punto de vista de la academia, un hito que fue muy importante para poner sobre la escena las reflexiones de la sustentabilidad, de formas de desarrollo alternativo, fue publicada en 1972 por Meadows, que se llamó Los límites del crecimiento, que analizaba mucho como esa perspectiva de, bueno, estamos creciendo, pero los recursos también fueron a un fin. Entonces, ¿qué maneras o qué propuestas de crecimiento queremos plantear teniendo en cuenta que los recursos pues no son infinitos? Y la tercera es las maneras como estamos viviendo la globalización. Si bien la globalización es un proceso histórico porque desde que inició la conquista vemos que hubo mucho intercambio de recursos, de alimentos, y eso lo vamos a ver más ahorita, de culturas, la manera como se están intercambiando los recursos y las mercancías con un determinismo financiero y económico como se están viviendo ahora, pues no se habían vivido nunca antes. Y esto en los sistemas alimentarios implica que hay más distancia entre nosotros y el origen de los alimentos, y eso, digamos, eso tiene unas consecuencias muy importantes, y es que en la medida en la que estamos más lejanos del origen de los alimentos, deja de sernos indiferente si son sustentables, si son orgánicos, si se produjeron de manera justa, porque no lo sentimos tan cercano. Y también pues la estandarización de los alimentos, que está muy asociada con el proceso de auge de todas las comidas rápidas,
que si bien buscaban dar respuesta como a problemas muy vigentes en ese momento, de que las personas tenían menos tiempo disponible y querían acceder a alimentos de manera muy práctica, muy rápida, terminó costando también la salud y las condiciones laborales de muchas personas vinculadas a la producción de alimentos. Entonces, estos son como tres elementos de telón de fondo sobre este tema de nuevas ciudadanías y de agricultura sustentable que se está empezando a vivir en las ciudades. Listo. Hay una reflexión que me parece muy interesante, que es cuando nosotros hablamos de los alimentos locales. Creo que es muy importante tener en cuenta qué entendemos por alimentación local o a qué hacemos referencia cuando hablamos de lo local, porque, digamos, la agricultura ha promovido mucho del desarrollo de nosotros como sociedades en todo el mundo, en la medida en la que dejamos de ser comunidades nómadas y empezamos a ser sedentarios y a desarrollar modelos de producción de alimentos, pues empezaron a haber un montón de cambios. Empezamos a ser sociedades más complejas, política, económicamente, empezaron también a haber más desarrollos tecnológicos, está todo esto muy relacionado. Y ahí el alimento tiene una importancia muy grande. Entonces, para reflexionar sobre esto local, quisiera compartirles primero en este mapa de la izquierda, vemos los principales centros de origen de alimentos en el mundo. Hay un geógrafo que recomiendo que se llama Jared Diamond y él estudia mucho como sobre a lo largo de la historia y la importancia de la agricultura, y él identifica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, contando Andes y Amazonía como diferentes, 10 centros de origen muy relevantes. Podríamos decir que en estos 10 lugares del mundo fue donde nacieron todos los alimentos o la gran parte de los alimentos que consumimos hoy. O sea, las semillas han estado por todo el mundo, pero fueron en estas zonas donde se aclimataron las semillas, se hicieron un montón de procesos. Por ejemplo, el maíz es el hijito del teocintle, que parece una espiga de trigo, y fueron los mesoamericanos los que le hicieron un montón de experimentos a través de sus saberes para que llegara a ser el maíz que hoy conocemos. Entonces, para nuestros intereses como latinoamericanos, hay 4 sociedades que tuvieron mucho que ver con el origen de los alimentos, no solamente en la región de Latinoamérica, bueno, de las Américas, sino en el mundo. Están en el este de los Estados Unidos, en Mississippi, grupos originarios, y también en Mesoamérica, especialmente los mayas, los Andes y las indígenas de la Amazonía. En los Andes, la papa fue el centro de origen de la papa, y si ustedes van a Perú o a Bolivia, van a encontrar una variedad de semillas impresionante que después se fue difundiendo por el mundo. Y ahora, si uno viaja a Inglaterra, el plato más típico que va a encontrar allá es fish and potatoes, que es precisamente papa y pescado, y es bien interesante entender que eso tan local de ellos, pues es algo que viene de una semilla que viene de un lugar súper lejano. Por otro lado, en Mesoamérica hay muchos registros que demuestran que el frijol, el maíz y el cacao vienen de allá y después se difundieron por todo el mundo. Y eso es bien interesante porque son alimentos que se consumen en todo el mundo y a veces no se conoce el origen. Y de la Amazonía, la yuca es como de lo más tradicional que se empezó también a expandir por el mundo. Sobre todo en África es muy común porque se adaptó muy bien a los ecosistemas de allá. Entonces, eso nos deja como telón de fondo la reflexión de qué es lo local. Muchas de estas semillas fueron aclimatadas hace más de 3.000 años. Entonces, digamos, si lo vemos en términos de largo plazo, es muy poco lo que hemos en nuestra alimentación. Les hemos hecho solamente ajustes y estamos cada vez limitando nuestras posibilidades alimentarias
porque cada vez nos acostumbramos a consumir lo mismo, ¿no? Lo que uno más encuentra de frutas en los supermercados son naranjas, bananos y manzanas, con toda la diversidad de alimentos que hay. Y también hay otro centro de origen importante, según este investigador, Jared Diamond, el principal centro de origen de alimentos en el mundo es lo que se conoce en español como el creciente fértil, que abarca varios países del Medio Oriente, pues, que son, bueno, Siria, Líbano, Irán, Irak, parte alcanza a tomar parte hoy es Azerbaiyán y Armenia y también Turquía. Eh, de los 12 cultivos más comunes en el mundo, 8 fueron aclimatados en esta región. Y por eso uno también puede entender que a lo largo de la historia, muchas de las sociedades más, digamos, más relevantes, más desarrolladas, por decirlo de alguna manera, tuvieron origen en esta parte del mundo. Y eso también facilitó que otras sociedades tuvieran un desarrollo bien interesante, porque ahí vemos que pues Egipto queda súper cerca, Roma también, digamos, estaban muy conectados, a diferencia de los pueblos originarios en Latinoamérica, que a nosotros nos separaba el Darién en Panamá. Entonces es muy difícil cruzarse uno, digamos, a pie o en un animal doméstico domesticado, cruzarse desde, por ejemplo, hasta México. Y eso también dificultó mucho el intercambio de saberes entre pueblos originarios en Latinoamérica. Mientras que en esta parte del mundo tenían la ventaja de que es el espacio geográfico más extenso y se podía tener un intercambio. Y ahí el intercambio ha sido. Para darles una idea de lo diversas que son las alimentaciones en el mundo, acá pues tengo una lista como de algunos alimentos que son muy comunes en nuestra dieta y que a veces no conocemos el origen de sus semillas. El café que nosotros producimos y que tenemos una post cosecha exquisita como colombianos, pues viene de Etiopía. Las vacas, las gallinas y los cerdos, que son muy importantes en la dieta de las personas que consumen carne, pues vinieron de Europa y también vienen de creciente fértil, y fue pues a través de España que llegaron a Latinoamérica y especialmente a Colombia, a lo que hoy es Colombia. La yuca y la papa, como les decía, vienen de los Andes, aunque bueno, la yuca viene de la Amazonía. Y lo que les decía, el frijol, el maíz, la calabaza, el cacao vienen de Mesoamérica, que si uno ve la triada sagrada en México, que es el maíz, el frijol y el ají, hacen parte de la milpa, que es un proceso de producción de alimentos que se desarrolló históricamente y en las comunidades mesoamericanas pues no habían animales domesticados, ellos no tenían caballos, vacas, el animal más domesticado que ellos tenían era el perro. Eso hacía que las formas de agricultura fueran muy distintas a las que se desarrollaron en la otra parte del mundo y por eso predominó tanto el policultivo. O sea, eran pequeños espacios, no eran tan tecnificados, o sea, tenían técnicas de los saberes ancestrales locales, pero no la tecnología en el sentido convencional como lo pensamos. Y eran huertas muy diversas porque el trabajo era muy manual y eso permitió que se pudieran tener y que todavía perduren dietas muchísimo más saludables en sistemas agrícolas latinoamericanos porque son muy diversos. Y finalmente el arroz, que también es una parte fundamental de nuestra dieta, pues viene de China. Entonces creo que una reflexión bien interesante sobre lo local, que nosotros la podemos ver muy, muy viva, es en el ajiaco. El aguacate, pues que llega de los pueblos mesoamericanos, el maíz también, el pollo que llegó de Europa. Muchas de las especies, digamos, que se utilizan son de producción local, la racacha es producida localmente, la alberja viene del Medio Oriente, la crema de leche que a veces le ponemos pues también viene traída de afuera, pero precisamente en toda esa mezcla es que se encuentra lo local.
O sea, lo local termina siendo una mezcla de un montón de elementos, que eso es lo que lo hace bogotano. Y eso es bien interesante porque a veces nosotros construimos unos discursos muy incoherentes sobre lo que viene de afuera, que a veces funcionan muy bien, sobre todo en el contexto de muchas personas que llegan buscando refugio y así, pero desconocemos que nuestra historia también, hasta lo que pensamos local, es la mezcla de muchos elementos que, digamos, estos mismos ingredientes se pueden encontrar en otro plato, pero lo mezclan distinto. Y en esas prácticas culturales es que uno entiende la sazón local. Listo, habiendo tenido esta reflexión sobre lo local, como repensar y desaprender lo que entendemos como local, que es algo muy dinámico, les que en este momento están cogiendo muchísima fuerza, especialmente en Colombia, pero no solamente acá, para promover nuevas formas de habitar las ciudades, nuevas formas de apropiarnos de lo urbano, que tienen también muchísima influencia de personas que habitan en contextos rurales y periurbanos, motivan mucho a nosotros como ciudadanos a reapropiarnos de nuestros territorios urbanos. La primera son las huertas caseras y la agricultura urbana, algo que, y sobre todo con este momento de epidemia, es impresionante la cantidad de personas, y me incluyo, que estamos empezando a armar huertas en nuestra casa, en espacios pequeños, los que tienen tierra, los que no tienen tierra, están empezando a buscar semillas, empezando a experimentar, y eso es muy bonito porque así uno cultive solamente una lechuga. El hecho de que uno entienda todo ese ciclo de los 2, 3, 4 meses que demora la cosecha, hace que tú tengas relaciones distintas con tus alimentos, porque te va a pesar tener que botar a la caneca un alimento que se te dañó porque entiendes todo el proceso que implica producir. Por otro lado, la minga, el trueque y la chagra son formas tradicionales latinoamericanas, que ahí es cuando uno le preguntan qué es lo latinoamericano, entre toda la diversidad que hay en el mundo, yo creo que estas tres prácticas le dan a uno mucha idea de qué es lo latinoamericano, de qué es ese saborcito propio nuestro. La minga es también a veces conocida como la mano prestada, que por ejemplo, Ruth va a montar una huerta en su casa. Entonces ella me dice, ven, ayúdame a sembrar y yo te invito unas oncecitas. Entonces eso es una minga. Y así muchas comunidades construyeron sus escuelas, sus carreteras, sus iglesias. Una vez estuve en una minga en Nariño en la que era limpiar como los conductos por los cuales se entrega el agua a las fincas. Entonces hay un montón de motivos para hacer una minga. El trueque también es el intercambio que recientemente en el Cauca había una iniciativa que se llamaba como la Feria de la Ternura y era para apoyar campesinos de todo el Cauca, mandaban alimentos a Popayán para alimentar a las personas que tenían dificultades para alimentarse. Entonces, alguien ponía de lo que pudiera y recibía el alimento. Y básicamente así funciona el trueque. Son otras formas de intercambio en la que uno se da cuenta de que uno siempre tiene algo que dar. No tiene que ser necesariamente monetario en el sentido tradicional. Y otra forma es la chagra. Ya la había mencionado cuando les contaba por qué ha persistido tanto la agricultura tan diversa en Latinoamérica, que es muy parecida a la milpa mexicana. Es un espacio de tierra muy pequeñito en el que hay un montón de cultivos. La chagra acá en Colombia tiene mayor presencia en Boyacá, en el Cauca, en Nariño y en el Caquetá, que son lugares donde tradicionalmente y donde persiste la presencia indígena en las tradiciones, sin que eso sea exclusivo de Colombia, porque uno puede encontrar en todas partes chagras, pero digamos como ahí predomina tanto la agricultura en minifundia, aunque en el caso del Caquetá también pues tiene sus particularidades, porque el Caquetá es muy particular en ese sentido, pero digamos lo que es Cauca, Nariño y Boyacá, pues ahí predomina además que esos son como
los centros alimentarios que abastecen el país por excelencia de manera diversa. Entonces, bueno, esas son como las formas tradicionales. Otra que ha cogido muchísima fuerza son los mercados campesinos. Son espacios que tienen un valor cultural riquísimo. Generalmente son los sábados porque las personas, pues el resto de la semana están trabajando, entonces bajan a la cabecera municipal al mercado y ahí se encuentran, intercambian ideas, o sea, es como el espacio de compartir ideas, de intercambiar con otros y también de adquirir servicios, productos y pues vender. Eso en contextos un poquito más rurales, pero acá en las ciudades también ha cogido mucha fuerza, especialmente porque las personas cada vez estamos más curiosas de conocer el origen de nuestros alimentos y de alimentos. En este momento, Florencia es un hito en el país porque ellos durante toda la cuarentena, con el apoyo de las instituciones locales, funcionaron toda la cuarentena. Ellos crearon un protocolo de bioseguridad que se avaló con la Red Nacional de Agricultura Familiar y eso permitió que se creara un decreto a nivel nacional de cómo pueden funcionar los mercados campesinos. Porque los productores locales decían, ¿cómo es que en la ciudad sigue abierto Carulla, El Éxito, los mercados campesinos? No, o sea, el contacto de las personas puede controlarse, se pueden hacer protocolos. Entonces, gracias a la organización de estos modelos, ellos han continuado abasteciendo de alimentos y han continuado siendo una fuente de ingresos para muchos productores locales. Otra es la agricultura apoyada por la comunidad, que en inglés se conoce como los CSA. Estos modelos son muy fuertes en lugares como Chile, Estados Unidos, Francia, España. Acá en Colombia no existen modelos formales, pero hay un montón de experiencias de personas que se apoyan entre sí como comunidad de consumidores para garantizarse el acceso a alimentos más sustentables. Por otro lado, los mercados agroecológicos o colaborativos, que hay un montón en las ciudades. Por ejemplo, está Tierra Viva, está el mercado colaborativo de Medellín y las muestras gastronómicas. Esas son una oportunidad muy bonita y muy atractiva de mostrar todo esto cultural y saludable que tienen las producciones de alimentos locales y finalmente las compras comunitarias. De pronto este no es tan conocido, pero en contextos rurales funciona muy bien. Por ejemplo, en Nariño yo conocí una comunidad en Santa Lucía que para llegar allá uno tiene que ir al Encano, por la laguna de la Cocha, tiene que navegar como 2 horas en lancha, entonces están muy apartados y para ellos era muy difícil, por ejemplo, comprar alimentos transformados que ellos no tienen, como el arroz, el azúcar que ellos suelen consumir. Entonces, entre la comunidad se organizan y dicen, en lugar de comprar o sea, de pegarse el viaje hasta el Encano o hasta Pasto por comprar el mercado, todos se ponen de acuerdo, hacen un listado, cuánto huevo necesitan, bueno, huevo no porque ellos los producen, cuánto azúcar necesitamos, cuánto arroz necesitamos, cuánto de qué, y se hacen compras entre todos, ahorran y pues terminan como abasteciéndose de esos alimentos pues que les gusta consumir y que no producen localmente. Entonces, son como estrategias bien interesantes. Les quiero compartir experiencias, especialmente en Bogotá, que están poniendo en práctica estas alternativas. Digamos, lo ideal es que ustedes se puedan llevar muchas ideas para poner en práctica en sus territorios, con sus comunidades, y que los que están en Bogotá se puedan poner en contacto con ellos, porque son experiencias bien chéveres. Por un lado está el Mite Salsa, que este es un proceso que lleva varios años en Bogotá y articula productos urbanos y periurbanos, y a través de la página web uno puede adquirir un montón de productos y tiene como la garantía de que son orgánicos, son saludables y son locales. Por otro lado está el mercado agroecológico de Tierra Viva, que normalmente ellos suelen abrir en la localidad de Usaquillo.
Normalmente abren cada 15 días y ahí uno puede encontrar un montón de alimentos. En este momento están entregando a domicilio. Ellos se unieron con la canasta y ahí se encuentran un montón de productores locales y también te garantizan que son alimentos orgánicos, saludables, locales y que van a ayudar a un productor local o a una familia campesina. También está la experiencia de Achircales, y esta es una experiencia bien bonita porque Bogotá solía tener una tradición de chircales que son montañas que volvían una nada para convertir en ladrilleras. Pues muchos de estos territorios, cuando se empezaron a encontrar otras técnicas de producción de insumos para construcción, pues quedaron las montañas desnudas. Y muchas personas pensaríamos que eso no se puede recuperar. Obviamente toma muchísimo tiempo y depende de un montón de cosas, pero en la experiencia de Achircales, ellos son una familia de la localidad Rafael Uribe Uribe que tomó un espacio que era una ladrillera y lo convirtieron en una huerta. Ahí ellos desarrollan talleres con los niños, hacen un montón de cursos, actividades, celebran cumpleaños y tienen sus propios cultivos para el consumo de ellos y también para experimentar y comercializar sus excedentes. Ellos tienen uchuva, tienen lulo, tomate, aromáticas. Es una experiencia muy bonita que uno lo llena de mucha esperanza. De decir, si ellos pudieron en esas condiciones tan difíciles de suelos, pues como no voy a poder yo armar una huerta. Por otra parte, como experiencia de sustentabilidad es Amazónico, que es la organización de un amigo muy querido que se llama Daniel Rodríguez. Eh, Daniel es un publicista que tenía el sueño de contribuir a la sustentabilidad, porque estaba como muy preocupado de que hay un montón impresionante y eso también es parte de un consumo sustentable, no solamente conocer el origen de dónde viene, sino qué pasa después con el alimento. Entonces, él en su preocupación se ideó Amazónico, que es bien innovadora la propuesta. Él lo que hace es que va a tu casa, tú te inscribes a través de la aplicación, le pones en qué ubicación estás. Por ejemplo, yo estoy en la localidad de Teusaquillo y 2 veces a la semana van y te recogen tus residuos reciclables y no, sí, residuos reciclables y creo que los orgánicos no los recoge él. Bueno, el caso es que él va, te los recoge sin cobrarte ni un peso y y como si eso fuera poco, te dan un cupón de descuento en un montón de restaurantes y tiendas locales, como tenis, cipote burrito, por haber contribuido al cuidado del medio ambiente. Entonces, es una iniciativa bien bonita que lo invita a uno a querer reciclar, ¿no? Como a querer cerrar todo el ciclo desde, bueno, yo empiezo a armar mi huerta, pero y después con lo que me queda, ¿qué? Pues eso se puede reutilizar. Hay otra experiencia súper interesante en La Calera, esto ya es a las afueras de Bogotá. Ellos se llaman Eco Huerta La Caleruna. Este es dirigida por una pareja bogotanos que tenían proyectos de vida que no tenían nada que ver con la agricultura. Omar es contador y trabajaba para el sector bancario y su pareja pues era una ingeniera que estaba metida en temas un poquito distintos a la agricultura. Ellos montaron allá una huerta y la manera como esta huerta funciona también es bien interesante porque uno puede alquilar una parcela. Entonces tú mides el tamaño de la parcela que quieres alquilar y vas una vez a la semana, generalmente los fines de semana, a sembrar y los días que tú no puedes ir, pues ellos se encargan de cuidarla, pero lo chévere es que tú puedes tener tu propia experiencia de un cultivo, desde la siembra hasta la cosecha. Ellos te dan todo el acompañamiento técnico, te dan las semillas, te dan como los palas, todo eso. Y tú puedes tener tu propia experiencia de sembrar alimentos sustentables en la casa, especialmente para personas que no tengan mucho espacio, quieran desarrollar
proyectos productivos pues de una escala un poquito mayor y que puedan tener como más profundidad en el suelo. Es muy recomendada, también hacen fiestas, celebraciones ahí y todo con este enfoque experiencial de, bueno, cómo funciona una huerta, que eso es algo que las personas de la ciudad estamos muy curiosos, ¿no? Entender un poquito cómo funciona esto de la producción de alimentos. Me acuerdo que el año pasado estuve en un simposio de política pública para la agroecología y una ponente, que era una campesina de acá de Bogotá, nos contaba que invitaron a su nieto a visitar pues donde ella tenía las vaquitas. Entonces ella invitó al nieto a ordeñar y ella contaba que el nieto salió corriendo detrás de la vaca buscando el empaque plástico, que le preguntaba, abuelita, pero ¿cómo así que no le sale el empaque plástico hasta leche? Esto no es leche. Y eso refleja la realidad de muchos niños y de muchas personas de la ciudad, como que piensan que el alimento viene del supermercado y no entienden todo lo que pasa antes de la producción de alimentos. Eh, y entre más procesos tenga un alimento, pues menos saludable es, ¿no? Los alimentos ultraprocesados, eh, pues son los que menos nutrientes aportan. Eh, y esto es tan común en las ciudades que estamos tan desconectados del origen de nuestros alimentos que también es muy esperanzador encontrar iniciativas como esta que nos invitan de una manera muy creativa a conectarnos con el origen de los alimentos, porque por ahí se pueden generar unas conexiones distintas. No es solamente la agricultura, sino también es pensar la solidaridad, empezar a preocupar por el otro, empezar a colaborar, que es algo que se nos ha perdido mucho en las ciudades, ¿no? Cada vez somos más individuales en nuestras decisiones, cada vez en Bogotá pues es más común que las personas se individualicen, ¿no? Como que sean como más lejanas del otro y este tipo de iniciativas, sobre todo alrededor de la comida, que lo interesante es que en una sociedad tan polarizada como la colombiana, que si tú dices algo eres de un lado o eres del otro, pues la comida puede unir o separar a personas que tienen visiones de mundo muy distintas. Y creo que eso es algo muy bonito y eso es algo que nos hace falta acá en Colombia, dejar de polarizarnos tanto y empezar a centrarnos en lo que nos une. Y el alimento tiene eso, el alimento es algo que nos une a todos, porque sea el que sea, en muchos momentos del día va a necesitar alimentarse. Entonces, por ahí se pueden generar reflexiones también que contribuyen a reflexiones aún más profundas a través del alimento, aún en las ciudades que parecieran estar más individualizadas. Esa era la reflexión que les quería compartir el día de hoy. Espero que la hayan encontrado interesante. Si quieren tener información sobre las iniciativas que compartí, artículos, información, lo que sea, ahí está mi correo y ahí está la página de Tres Colibrís, que es la organización que fundé hace ya 5 años, vamos a cumplir en julio. Wow, Ana, de verdad que es súper interesante y si nos pones a pensar mucho porque, claro, lo que uno da por sentado es aquello que tiene más curiosidades y más trasfondos culturales que a veces no nos detenemos a preguntarnos por qué. Y bueno, pues nada, vamos a empezar a hacerte preguntas. Acá, quien quiera hacer una pregunta la puede colocar por el chat o puede levantar la manito. Steven te saluda, lo mismo Connie, lo mismo Guaira, buena y nutritiva tarde para todos. Gracias, Guaira, por conectarte. Julián Rodríguez te dice, muy buena la charla. Oye, y cuando estabas hablando del tema qué pena, debo confesar que yo no sabía el significado de minga, o sea, no tenía ni idea que la minga es la mano prestada y bueno, no sé si alguien más se sentía como yo, pero me abriste la cabeza con eso. Creo que todos los modelos son súper interesantes y me hiciste acordar de que estos modelos de mercados campesinos, mercados colaborativos, huertas caseras son muy populares en Europa y en algunas ciudades en Estados Unidos. De hecho,
se ve como positivo pertenecer a alguno de estos mercados, afiliarse, recibir este tipo de productos orgánicos. Y yo creo que uno de los factores más grandes es precisamente el tema de que se ha conectado con salud y con desarrollo económico comunitario. ¿Por qué en Colombia nosotros todavía no hemos podido hacer ese enlace? Mucha gente me dice, no, tú en Colombia debes comer orgánico todo. Y le digo, ¿qué? O sea, acá, yo vivo en Boyacá y yo creo que no hay nada orgánico en Boyacá porque está lleno de fertilizantes, pesticidas y es, digamos, como la dinámica que obedece a las compras que le hacen a los campesinos, de que tiene que tener el producto súper grandote y sea levantado a punta de fertilizantes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué todavía no hay esa conexión con la salud, el bienestar y el desarrollo de las comunidades? Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque en mi opinión personal, creo que a veces tenemos tan politizados algunos temas, como lo que tiene que ver con la agricultura, que eso nos impide conocer un montón de experiencias, porque es que nuestra historia ancestral es tan rica que hay muchos agricultores que dicen, yo no sé qué es la agroecología, pero yo le hablo de la agricultura que yo hago, que es la misma agroecología, solamente que ellos no la conocen con ese término técnico, pero ellos lo vienen haciendo ancestralmente. O sea, si tú ves en muchísimos lugares del país, estas son las formas de producir los alimentos. Pero por otro lado, también es cierto que después de la revolución verde cogió muchísima fuerza en todo el mundo. Entonces empezaron a venderse paquetes de agroquímicos que a través de muchísimos gremios se promovieron porque se pensaba que eso era lo mejor, se pensaba que todos estos paquetes iban a garantizar la productividad de los cultivos y eso tuvo o sea, eso caló muy bien en la mente de muchísimos agricultores, latifundistas, y todavía quedan como esas ideas de que si no es con esos paquetes no da, pero creo que también es un cambio cultural y por lo tanto esto toma tiempo. Esto no es solamente de que las personas aprendan todas las técnicas que hay un montón de biopreparados, bioquímicos, biopreparados, bioles, bocachi, bueno, hay un montón, el universo es muy amplio, no solamente de conocerlo, sino de apropiarse, y eso toma un poquito de tiempo. Muy bien, mira que sí, o sea, mucha gente ya se le olvidó los métodos tradicionales y ahora sienten que deben depender de un fertilizante, de un pesticida para lograr su cultivo. Maribel de la Merced te pregunta, bueno, te dice primero, qué bonita charla, Ana. Gracias. Gracias. ¿Conoces experiencias que asocien a centros educativos? Uf, sí, hay muchísimas, porque es que ahora está cogiendo muchísima fuerza que los colegios armen sus propias huertas. De hecho, sé que el colegio en el que yo estudié, que es el Colegio Nueva York, en este momento están implementando huertas. Sé que en el San Vicente del Caguán habían algunos colegios que las implementaban. Hay muchísimas y creo que si te interesa conocer un poquito más la gente de la Ecohuerta La Caleruna, una de las experiencias que hablé, han trabajado con colegios en los que no tienen espacio para las huertas, entonces los chicos van allá y tienen sus experiencias de aprender cómo es un cultivo, de sensibilizar a los chicos. Y podría quedarme toda la tarde mencionando experiencias hasta en Latinoamérica. En Quito hay unas cosas preciosas involucrando a colegios en agricultura, en Perú también. Entonces, sí yo a veces el tema es de difundir, porque no se conoce todo lo que se está haciendo en muchos territorios. Así es, y creo que nos corresponde a todos tratar de hacer ese esfuerzo por contar estas buenas prácticas y difundirlas. Mira, bueno, te dice por acá, Victoria, excelente charla, Ana, qué importante que todos entendamos esto. Ramiro, hola Ana, excelente presentación. ¿El minifundio limita el desarrollo de Gracias. la economía campesina? Te pregunta, ¿y la asociación es una alternativa?
Mi postura personal es que el minifundio, y más que el minifundio, es la agricultura familiar y campesina, han fomentado muchas innovaciones y, digamos, si uno analiza el modelo productivo campesino, es altamente racional con el uso de la tierra, porque hay, o sea, cuando a uno le faltan recursos, uno se vuelve más recursivo. Eso es como un principio básico. Cuando a uno le falta algo, uno se las inventa. Entonces, es muy común que uno visite una finca campesina y ve que hasta en el techo tienen materas, en las ventanas tienen cultivos, aprovechan hasta el último espacio. A veces pasa lo opuesto en lugares donde les sobra el territorio, no lo aprovechan tan bien. Entonces, creo que eso por un lado, y por otro lado es que la agricultura campesina en minifundio es muy diversa. Entonces nos permite, sobre todo en Boyacá, pues mi familia es de Boyacá, mi familia materna, y por eso es que la agricultura campesina boyacense le aporta tanta diversidad al país, y es que en espacios muy chiquiticos hay cultivan un montón de variedades de papas, la curúa, la manzana, o sea, un montón de alimentos muy diversos. Pues yo creo que en ese sentido aporta muchísimo. Sin embargo, hay un montón de retos, ¿no? A la hora de la distribución, de la logística, de reducir costos, y ahí es cuando la asociatividad es muy importante, porque si muchos productores se reúnen para garantizar la logística, el transporte de los alimentos, pues se reducen los gastos y se puede hacer más eficiente. Entonces, a mí sí me parece que la asociatividad es una alternativa muy interesante para fortalecer todos esos procesos agrícolas que ya existen y que existen de pequeña escala también. Oye, y de verdad que hay países en el mundo como Holanda, como Israel, que le demuestran a uno que el tamaño no es lo importante, realmente lo importante es la ciencia que le metes a tus cultivos, que mucha de ellas se basa en recoger las mejores prácticas agroecológicas. Y la otra cosa que mencionaste muy clave, una muy buena distribución, una muy buena cadena de distribución que logre construir un balance más fuerte entre lo que gana el supermercado, con lo que gana el productor, con lo que gana el transportista. Creo que ahí es donde hay muchas oportunidades no exploradas, no explotadas en Colombia que serían muy interesantes. Y voy a mencionar algo. Eres becaria del Rotary Peace Fellowship para la Universidad de Queensland. No te vas este año, te vas hasta el próximo año, en el 2021. Perdón que se había cometido un error ahí en tu invitación diciendo que eras ex becaria, pero no, en verdad eres becaria y vas a hacer esto en el próximo año. ¿En qué te vas a centrar? Tengo mucha curiosidad con todo lo que sabes y con todo lo que has ayudado a construir en estos años con Tres Colibríes. Sí, hay una propuesta en la que vengo trabajando desde hace varios años, que es un esquema de economías de paz, también muy inspirada en la experiencia de los laboratorios de paz. Por ejemplo, en el Magdalena Medio, son experiencias de literalmente, si no vamos a acabar en este momento el conflicto armado, tenemos de convivir. Y ellos empiezan a pensar la economía como algo más amplio que intercambios financieros. Empiezan a entender la dignidad del ser humano, lo comunitario, lo sustentable, lo local, la gobernanza, el territorio. Son reflexiones bien amplias. Además que nosotros en Colombia sabemos muchísimo sobre lo que es una economía de guerra. Hay mucha teoría, pero es muy poco lo que se conoce de una economía de paz, y las economías de paz tienen algo interesante, y es que son de mucha esperanza, porque son hojas en blanco, se están escribiendo día a día, especialmente en este contexto de implementación. Entonces, a mí lo que me interesa es comprender desde la perspectiva precisamente de los productores locales, de los pequeños productores, de qué manera estos esquemas de producción contribuyen a la creación de modelos de construcción de paz, desde la diversidad. Entonces, básicamente, ese es como el tema que me interesa, y esa fue la propuesta que presenté para trabajar.
Súper interesante, súper interesante. Y sí, vuelve el tema, damos por sentado de que vivimos en guerra y que no nos merecemos pensar en la otra orilla que es la paz. Y creo que hace falta mucha gente como tú que realmente Gracias. esté ayudándonos a entender y a aplicar estas ideas de forma práctica. Así que te felicito, Ana, de verdad que quedamos muy, 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 muy ilustrados con estas cosas que resultan tan vitales y más en un momento como estos, donde otra vez estamos repensándonos las cosas básicas y una de ellas es la agroalimentación y la seguridad alimentaria. Así que te agradezco muchísimo, Ana. Hoy había pocos asistentes, pero sé que te van a escuchar por YouTube y sé que muchas más personas van a ver esta charla súper interesante y se van a contactar contigo. Así que de verdad, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Hoy con Ana cumplimos nuestra charla número 51. Sí, sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, siempre, siempre querida, y esperamos escucharte en un futuro con todas estas ideas súper interesantes que de verdad pueden llegar a causar una revolución de lo bueno aquí en Colombia. Así que muchas gracias, Ana, muchas gracias a todos, sean muy felices en esta semana, que tengan mucho éxito en esta nueva apertura de la economía y nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a tener a Vicky Donado que nos va a hablar sobre el miedo, pero realmente cómo enfrentarnos a eso que todos compartimos en estos momentos. Compartimos el miedo al coronavirus, el miedo a la vida, el miedo a lo que no conocemos, así que mañana Vicky nos va a guiar para trabajar con ese miedo. Así que nos vemos mañana, chaito. Chao.